capítulo 2 de Pedro, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre de sí una destrucción repentina. Quiero que notes una vez más, el apóstol Pedro nos va a dar tres características. Yo quiero que anotes esto si estás tomando nota. Tres características, porque quiero que veas los detalles. Tres características. Ve el versículo 18. Quiero que leas el 18, nos va a servir como una llave. Y de ahí vamos a ir muy rápido. 18 dice: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Ok. Tres cosas, pon atención: arrogancia, lujuria o carnalidad, lujuria y avaricia. ¿Quieres tener una llave de las características comunes de todos los falsos profetas? Esta es la llave: arrogancia, lujuria o carnalidad y avaricia. Y estas tres cosas, hermanos, son cosas que son frutos. Porque ¿cuál sería el fruto que contrasta la avaricia? La arrogancia, la humildad, la sencillez. ¿Cuál sería el fruto que combate la lujuria o la carnalidad? La pureza, la santidad. ¿Y cuál sería el fruto que combate la avaricia? La bondad, la benignidad, la paciencia. Todas estas cosas que hacen que uno comparta con los demás. Entonces, hermano, Pedro va a describir en este capítulo características que son importantes y ojalá puedas tú seguirme. Primero, quiero que notes cómo dice Pedro: se levantarán falsos profetas entre el pueblo. El pueblo obviamente le está pensando en la iglesia, está pensando en el pueblo de Dios. Quiero que notes: entre el pueblo. Una vez más, estos falsos profetas arrogantes, carnales y avariciosos van a salir de entre el pueblo, no van a venir de manera inesperada, están entre nosotros. Qué frase tan terrible: están entre nosotros, están en medio de nosotros, creciendo entre nosotros. No esperas que venga un falso profeta de afuera, están dentro de nosotros. Yo te dije, hermano, que yo mismo me estoy poniendo en la mesa para que tú traigas la lupa y me observes. Creo que eso es necesario que lo hagamos. Los pastores también tenemos que meternos, subirnos a la mesa de auscultación. Por eso, hermano, cuando me escriben o me dicen de broma: ay, se me antojó un taco de pastor, yo digo: va, échatelo, no hay problema. Después yo me echo uno de barbacoa. Porque eso es correcto. Hay que subirse a la mesa de auscultación. ¿Cómo se dice? A la mesa de disección. Yo casi te podría decir que este capítulo completo es un capítulo que poco vas a escuchar en boca de los falsos profetas. Porque ¿quién se va a evidenciar a sí mismo, hermano? Hay mucho peligro en eso. Entre el pueblo, no los esperes de afuera. Por eso, hermano, este es un pasaje que de hecho nos debe de ayudar a que no nos decepcionemos tan feo. Porque a veces decimos: pero ¿cómo si el hermano se veía tan bien? Si iba tan bonito y ahora anda con unas herejías, ¿cómo puede ser? No, es que eso es bíblico. Pero ¿cómo fue que cayó si era el siervo de Dios? Ya, no te decepciones, deja de decepcionarte. Se cayó el apóstol, el profeta, el pastor, pero Cristo no se ha caído. Él sigue en su trono, firme, fuerte, intercediendo por ti. Es que si eso le pasó al ministrazo, ¿qué se espera de nosotros? ¿Y qué? ¿Quién te dijo que era el modelo? ¿Quién rayos te dijo que era el modelo a seguir?
para que cuando se te cayó de su pedestal, tú digas: se nos acabó la vida. Por Dios, la vida sigue, porque la vida se llama Cristo Jesús. Ojalá sea un versículo bíblico ese pajarito que sonó. Entonces, hermano, el punto del apóstol Pedro, hermano, es que Satanás siempre se va a infiltrar, como lo hizo en el Edén. Hermano, ¿de dónde salió el serpiente que como profeta falso? Porque, hermano, no podemos negar que fue un profeta falso, el serpiente, transgiversando la palabra de Dios. ¿Y dónde estaba? Adentro del Edén, hermano. No se metió y de repente dijo Eva: ¿y este bicho qué es? No, hermano, él ya la había visto, pero de repente esa fue usada por Satanás, y esa serpiente empezó a hablar palabra contra Dios, aunque parecía que era de Dios. Así son, hermano, los falsos profetas van a crecer en medio, y de repente, hermano, hasta los vamos a ver bonitos, los vamos a ver atractivos, y de repente, ¡pa! Por eso el Señor dice: no se extrañen, no tengan sorpresa cuando eso ocurra. En medio del pueblo van a surgir. ¿Y qué va a pasar cuando empiecen a surgir? Van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Hermano, toda herejía comienza así, sutil. No la dicen de manera tan abierta. Todo comienza igual que las ranas, sutil. Empiezan a correr la voz ahí entre los hermanos. Como dijo Hitler, lo dije hace poco también: repite 10,000 veces una mentira y terminará creyéndola como una verdad. Y entonces empiezan a decir ahí: el sumo sacerdote no es Jesús, es el apóstol. O empiezan a meter herejías: Jesucristo no es Dios, solamente fue hombre. O la muerte de Cristo fue espiritual, no fue humana. Él no, ¿cómo crees que Jesús subió a la cruz y Él es Dios? Fue espiritual, simbólica. No son 3, son 4. Tenemos que hacer obras nosotros para salvarnos, porque no puede ser que Dios no nos tome en cuenta nuestro esfuerzo. Esas son herejías, hermano. Obviamente no las explican, y a veces suenan muy bien, muy atractivas. No las cuestionamos, ni vamos a la palabra para hacer un estudio concienzudo y verificarlas. Encubiertamente. Y todo lo que se va a hacer encubierto, hermano, de repente, hermano, empieza a permear hacia arriba, hasta que ya todos están listos para escucharla desde los púlpitos, sin la Biblia, o pretextando la Biblia, encubiertamente. Una vez más, cuidado con los que te dicen: pero no se lo digas a nadie. Encubiertamente. Los falsos maestros se van a hacer pasar por pastores, por maestros, por evangelistas y por apóstoles. Tenemos que estar listos. Si alguien te dice es el apóstol, es el pastor, pues tú tienes cierta entendimiento, ¿no? De que un pastor tiene que ser alguien que sabe lo que habla, ¿no? Se supone. Pero no te creas tanto, hermano. Los pastores a veces no sabemos lo que hablamos, porque no lo sabemos todo. Deja de estar pensando que el pastor lo sabe todo. Tienes tú que buscar al Señor y verificarlo en tu Biblia. No seas un flojo. El mayor problema de la iglesia es su ignorancia, y la ignorancia viene por su flojera. Hay muchos que ya ni cargan Biblia porque proyectamos ahí los versículos. No puede ser tanta pereza. Y al fin que lo van a proyectar, ya para qué. ¿Qué tal que te estamos proyectando un versículo todo al revés?
¿Sabes tú qué es una herejía? Porque la palabra habla de herejías. ¿Sabes tú qué es una herejía? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿y sabes tú cómo distinguir una herejía? Son preguntas interesantes que no vamos a detenernos a explicar con tanto tiempo. Solamente vamos a decir que una herejía es una mentira teológica, bíblica o doctrinal que está diseñada para confundir y para dividir. Eso es el propósito. Todas las herejías en la historia han traído confusión, han hecho que salgamos de nuestra seguridad de salvación y han causado divisiones terribles a la iglesia. Entonces, toda palabra que te cause una confusión de tu salvación, que te mueva de tu seguridad de servir a Dios, de caminar en la palabra, o toda conversación que te esté incitando a una división de tus hermanos de manera prioritaria, tiene sesgos de herejía. Y luego dice, estos niegan al Señor, negando al Señor que los compró. Hermano, yo me he llegado a sospechar que Pedro, hermano, está siendo hasta cierto punto irónico o está siendo sarcástico. Porque ¿cómo es posible que alguien que fue comprado por Cristo lo pueda negar? Pienso yo que Pedro está siendo sarcástico y dice, ¿cómo? Si alguna vez fueron comprados, ¿cómo es que ahora lo están negando? Eso no puede ser posible. Ellos vivían, aparentaban haber sido comprados, pero es muy probable que todo el tiempo fue una ilusión, porque ahora lo están negando. La palabra Señor significa dueño, amo, el que tiene autoridad suprema. Si Él es mi Señor, ¿cómo voy a negar que Él es la autoridad suprema? Cuando alguien empieza a insinuar que aparte del Señor necesitamos otra cabeza, eso es una herejía. ¿Quieres que lo diga abiertamente? Por eso es que yo ya no creo en apóstoles. Hoy. Apóstoles de Cristo. Porque la palabra me dice claramente que no hay más cabeza que Cristo. Entonces, cuando alguien insiste es que la iglesia necesita una cabeza visible, espérame, eso es una herejía. Eso es una herejía. Pero es que por muchos años hemos creído en el ministerio quíntuple. Por supuesto, el ministerio quíntuple es bíblico, pues está en la Biblia, ¿no? Yo creo en el ministerio quíntuple. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y maestros, pero los que están en la Biblia, porque yo sigo ministrado por los apóstoles, hermano. Me sigue ministrando Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Lucas. Bueno, Lucas no era apóstol, ¿verdad? Pablo. Tengo apóstoles. Tengo 12 más Pablo. ¿Y ustedes cuántos? Hay quienes se sienten orgullosos de tener uno. Yo me siento orgulloso de tener a Cristo y agradecido de tener 12 apóstoles que escribieron este santo y libro de Dios. Así que, hermano, yo creo en el ministerio quíntuple, porque yo no niego a ninguno de los 12 apóstoles, ni tampoco niego al apóstol Pablo, que tanta edificación nos ha traído. ¿Estás aquí? Si alguien dice, yo no puedo vivir sin los apóstoles, pues hermano, la puerta está lista. Te recomiendo a algunos apóstoles. No puedo recomendarte a ninguno. A ninguno. Pero pastor, usted se está contradiciendo, porque tantos años nos vino diciendo que teníamos que tener apóstol. Yo no puedo confiar en usted, pastor Alex Corso, porque ahora nos viene a decir que no tenemos que tener apóstoles. Correcto, yo no soy confiable. Tienes toda la razón. Confiable es la palabra bendita de mi Señor. Y si ya años tuve que cambiar de opinión en varias cosas cuando leí la Biblia, hoy no tengo ningún problema en decirte ni lo sé todo, ni lo puedo todo. Y no tengo por qué estar defendiendo mi propia
¿cómo se dice? Estoy buscando la palabra. Mi propio prestigio. Porque si yo por defender tu prestigio me mantengo en algo que yo no veo con claridad en la Biblia, te estaría haciendo daño. Y Dios no me llamó a predicarme a mí mismo ni a defender mis propios conceptos, aunque haya tenido años de haberlos escuchado. Yo aprendí del hermano Otoniel, a quien llamaban apóstol, a quien él mismo se autonombraba apóstol, a quien yo hoy no lo veo como apóstol, sino como un siervo de Dios que Dios usó y que no necesitaba haberse autonombrado apóstol. Pero el hecho de que quizá él se haya equivocado en ese punto no significa que haya tenido otras muchas enseñanzas con un buen fundamento bíblico. Él mismo dijo: debo de estar dispuesto a cambiar de opinión cada vez que abro la Biblia. Y hoy por hoy, hermano, habiéndome liberado de imposiciones doctrinales que debía asumir solo porque la decían, hoy puedo decirte que bíblicamente yo no veo que debe haber apóstoles de Cristo fuera de los que ya estuvieron en el primer siglo. ¿Por qué viene esto? Porque no podemos nosotros creer que hay una cabeza o que necesitamos otra cabeza. Eso es una herejía. Solo hay una cabeza. Todo esto, hermano, salió porque el apóstol Pedro dice: cuidado, van a injertar herejías. En la historia han surgido muchas herejías. Niegan el nacimiento virginal de Jesús, niegan la resurrección de Cristo, niegan su segunda venida. ¿Sabes que hoy hay muchos falsos profetas que están negando la segunda venida de Cristo? Y tú los escuchas en la tele. Ahora avancemos, mira cómo dice acá: trayendo sobre sí una destrucción repentina, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Son arrogantes, dije, número uno. Lo segundo, son carnales. Muchos seguirán su sensualidad. ¿Sabes qué es la palabra sensualidad? La palabra sensualidad quiere decir que se mueven por los sentidos. Ellos son movidos por los sentidos y tratan de estimular los sentidos. Cuidado con aquellos que tratan de estimular tus sentidos, tus ojos, tus oídos, tu tacto. Hermano amado, la palabra de Dios fue dicha, fue predicada. El poder de la palabra está en que penetre por tus oídos y genere un impacto en tu espíritu que te haga creer. Por eso Jesús no vino, hermano, con atractivo físico. Por eso Jesús enseñaba sentado, ni siquiera se movía mucho. Por eso, hermano, Jesucristo no pudieron reconocerlo porque Él se vestía común y corriente. No necesitaba ser estrafalario con su manera de vestir ni de predicar. Cuando tú miras, hermano, la manera en que predicaba, dice que predicaba con autoridad, pero no era estrafalario. Porque la autoridad, hermano, sinceramente no lo dan los gritos. Y yo sé que yo soy un predicador que fue acostumbrado a predicar. Créeme que no predico como predicaba los primeros años de ministerio. Es algo con lo que yo crecí, aprendí y así me formé. Y tampoco voy a cambiar algo, hermano, que ya se ha hecho parte de mí. Pero no son los gritos los que llevan el mensaje. Porque si solo gritara, no tendría sentido si no pudiera tener una fuente y una disertación desde la palabra misma del Señor. No son las poses, ni los chistes, ni tampoco la manipulación que se pueda hacer para que tus sentidos sean estimulados. Los reformadores incluso pelearon contra una práctica litúrgica que estimule los sentidos, porque la Iglesia Católica en la Edad Media llegó a ser teatral, demasiado teatral, para tratar de estimular los sentidos de las personas. Hermano, Dios quiere tocar nuestras emociones.
pero no al punto de hacernos sensuales, de que si no veo, si no toco, si no siento. Hay gente que dice, es que hoy no sentí nada, pero ¿aprendiste algo? Pues sí, la palabra de Dios, pero no sentí nada. Creo que hay un problema, porque queremos ser sensoriales. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe, y que nuestra fe sea estimulada por la palabra de Dios. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que crezcamos en fe, no en sensaciones. Si tú vienes al culto esperando sensaciones, sentir algo, puede que ocurra, puede que pase. Pero si tu fe fue estimulada, si tu fe fue provocada al amor, al perdón, a la compasión, a la santidad, a cambiar tu manera de ver la vida, al gozo, quizá a la paz. Pero si solamente fue, hoy sí me sentí bien, hermano, qué grave error nos ha hecho la doctrina clásica pentecostés. Discúlpeme usted, hermano. Solo sentir algo. Es que hoy sí sentí al Espíritu de Dios. ¿Porque sudaste? Porque a veces pensamos que el Espíritu de Dios se mueve solo cuando toda la iglesia danzó y sudó la camiseta. ¿Pero qué acaso Elías no nos enseñó que en un susurro el Espíritu de Dios se movía? Yo creo que ahí, hermano, hay un versículo que despedaza en el Antiguo Testamento ese pensamiento de hoy sí se movió la presencia de Dios. Danzamos, gritamos, brincamos, sudamos la camiseta, gritamos como locos. Elías vino a hacer pedazos. Mira, hermano, Elías no era pentecostés, porque si hubiera sido pentecostés cuando vino el terremoto, hubiera dicho, aquí está, aquí está. Cuando vino el fuego, ¿cuántos no hemos cantado? Manda el fuego, Señor, ¿verdad? Y dijo, ahí no está, se volvió a meter a la cueva. Y luego que vino, un torbellino. ¿Qué acaso, hermano? Mira. ¿Qué acaso no hemos usado como símbolo del Espíritu Santo el fuego, el viento y el sacudimiento de tierra? Pero cuando vio Elías dijo, ahí no está el Espíritu. Ahí no. Y se volvió a meter a la cueva. Un silbo apacible. Y supo que ahí estaba Dios. No digo que el Espíritu Santo no se pueda mover como fuego, terremoto, pero hermano, no hagamos del Espíritu Santo nuestro muñeco. No hagamos del Espíritu Santo nuestro títere, de que si no es así entonces no estuvo. Crece en fe, crece en paz, crece en gozo, crece en perdón, crece en santidad. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No que digas, hoy sí sentí. Son carnales, se mueven de manera sensual. Sus deseos son la carne, son el mundo y son el diablo. Los falsos profetas, hermanos, sus deseos más escondidos nunca lo van a decir en el púlpito, pero son la carne, son el mundo y son el diablo. Niegan el señorío de Cristo para afirmar su propio nombre. Infectan al pueblo de Dios con su imagen, con su voz. Por eso es bueno escuchar a otros predicadores, hermano. Hermanos, los miércoles estamos predicando varios ancianos. Aún en domingo ha habido otros predicadores también. Y qué triste es escuchar voces por ahí que dicen, ay, es que el pastor no está predicando todos los miércoles. Discúlpeme usted, pero eso no creas que me halaga. Me pone muy triste. Me pone muy triste. Debemos estar abiertos a que la palabra de Dios va a ser compartida por medio de quien Dios quiera. Queremos que en la iglesia bíblica de Cristo sea la imagen y el nombre de Cristo el que prevalezca, no el nombre de un pastor o de un ministerio. Eso ya lo vivimos, estamos asqueados de eso. Hermano,
son carnales, al igual que en los tiempos de Lot. Sodoma y Gomorra es lo que mueve. Por eso Pedro, mira, vamos a avanzar un poquito, mira cómo dice: en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Bueno, no hablé de esto, pero ahorita voy a hablar un poco más. Pero la avaricia es el tercer componente. Con palabras falsas los explotarán. Eso es clave. Los falsos profetas quieren explotar a la iglesia. Hermano, ¿sabes tú que tenemos más de un año que las finanzas de la iglesia han estado muy mal? Ha habido semanas en que no hemos podido cubrir todos los gastos, ni todas las ofrendas que se dan a los que aquí laboran. Y de repente se levantan voces: pues levantemos una ofrenda especial, veamos cómo manipulamos a la gente para que dé dinero. No se trata de eso. Te estoy abriendo mi corazón en esta situación, lleva más de un año, tú no la sabes, pero ni hemos insistido en que diezmes. El que diezma lo hace por amor a Dios, porque obedece al Señor. Ni hemos insistido en tener ofrendas especiales u ofrendas donde digamos: ahora dé hasta que le duela, o ahora dé, vamos a levantar ahora, y el que no le dé va a perder su salvación. No, hermano, esas son herejías. Sabemos que es bíblico la ofrenda, sabemos que es un privilegio, sabemos que es un don, eso dice la Biblia. Y sabemos que la iglesia exhorta a que participemos de las necesidades de toda la congregación. Pero no vamos a caer, hermano, en un acto donde terminemos explotando. Lo pudiéramos hacer, claro, lo hemos visto. Nos han explotado a nosotros. Como congregación nos explotaron, hermano. Terminamos dando $250,000, hermano, para comprar un edificio en Guatemala. Y ahora ese edificio se usa para casi conciertos paganos. Pero lo hicimos en el Señor y lo hicimos en amor. No vamos a cometer las mismas faltas. No vamos a caer en los mismos errores de manipulación. Por avaricia explotan con palabras falsas. Mira, hermano, lo peor de todo, hermano, es que se use, con tal de sacar dinero, se usen palabras heréticas. Se le falta el respeto a la Biblia. El juicio de ellos desde hace mucho no está ocioso, ni perdición, ni su perdición dormida, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Rescató a Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Esto significa, hermano, que en los tiempos antiguos hubo falsos profetas. Y Pedro dice 3 cosas para decir que los falsos profetas van a ser enjuiciados. Los falsos profetas no van a quedar impunes. Me duele decir esto, pero así es, hermano. Como los ángeles, porque muchos adoran ángeles. ¿Sabes tú que hay falsos profetas que dicen que son ángeles? Que se presentan como ángeles, o que se presentan como mejor que los ángeles. Por eso Pedro, que muchos dicen que son como ángeles o son mejor que los ángeles, y toma el ejemplo y dice: hey, si a los ángeles fueron condenados, ¿cuáles los ángeles caídos? Y el Señor no les perdonó. Y mira que Satanás, Luzbel, él sí sabía lo que hablaba, tenía doctrina, sabía los secretos de Dios, pero con todos sus frutos no fueron los correctos. ¿Por qué fue condenado Luzbel? Porque no sabía doctrina, porque no tenía conocimiento. No, fue juzgado porque no tuvo fruto, igual que todos los ángeles que lo siguieron. ¿Por qué fue condenado el mundo antiguo en tiempos de Noé?
porque no tenían palabra, porque no se les evangelizó. Ahí estuvo Noé 100 años evangelizando, hablando que venía el fin de los tiempos para su generación. Hubo evangelismo, claro que hubo evangelismo. Pero ¿qué fue lo que condenó al mundo antiguo? ¿Que no escucharon palabra? No, su fruto, su estilo de vida. Y Sodoma y Gomorra, Lot dice que compungía su alma. ¿Por qué? Porque había falsos profetas que predicaban inmoralidad sexual. ¿Cuál fue el problema de los ángeles? La arrogancia. ¿Cuál fue el problema del mundo antiguo con Noé? La avaricia, la corrupción. ¿Y cuál fue el problema con Sodoma y Gomorra? El libertinaje, la inmoralidad sexual. Si Dios no perdonó a estas etapas, ángeles, generación de Noé, Sodoma y Gomorra, Dios no va a perdonar a los falsos profetas que predican arrogancia, avaricia e inmoralidad sexual. El camino de la verdad será blasfemado. Ese es el peor problema, que terminan confundiéndonos, porque hablan de Cristo y el camino de la verdad termina a ser blasfemado, y muchos dicen: no, para ser como aquel yo no quiero, para terminar como aquel otro mejor no voy a la iglesia. ¿Cómo no le va a doler el corazón a Dios del mover de los falsos profetas, cuando por causa de los falsos profetas la iglesia verdadera termina siendo cuestionada? Si me van a cuestionar porque yo predico la gracia, hermano, lo voy a seguir haciendo. Perdónenme, hermanos amados, se los digo con todo mi corazón. Voy a seguir predicando la gracia, porque la gracia me da seguridad en mi salvación. Y yo sigo viendo la gracia en la palabra de Dios hoy más clara que nunca en toda mi vida. Pero si un día tú miras que yo dejo de predicar a Cristo y dejo de predicar que Él es el camino, la verdad y la vida, y dejo de apuntar a Él como el único que merece ser adorado, glorificado, exaltado, ese día date media vuelta y ni por lástima te quedes aquí. Pero si tú vas a decir: es que cómo habla de la gracia, cómo dice que Cristo fue suficiente lo que hizo en la cruz, cómo es posible que diga que el Señor nos escogió y que yo no pude escoger absolutamente nada. Si te quieres ir por eso, hazlo, amado hermano. Demuéstrame en la Biblia que no me escogió el Señor cuando Él dice eso. Demuéstrame que hice algo, hermano. ¿Qué iba a hacer yo? Cuando yo miro, hermano, que Él lo hizo todo, digo: es verdad. Hermano, ni el 1% hice yo para ser salvo. Todo lo hizo Él. Yo no entiendo cómo hay gente que canta esos cantos, ¿verdad? Nada lo he hecho yo, todo lo hiciste tú. ¿Y qué? ¿Qué dice después? ¿Y de corazón qué? Gracias te doy, Señor. Cantamos eso y después se enojan y dicen: no, yo debía haber hecho algo, yo debía haber confesado, yo fui el que confesó, yo fui el que participó en la sí. Jesús, su salvación fue potencial, Él murió por todos, pero yo fui el que decidió. Ni eso hice yo. Fue su Espíritu Santo que me estimuló, fue ese Espíritu Santo el que me animó. Pero el camino de la verdad es blasfemado por causa de estas doctrinas heréticas. Tengo que terminar. Mira más adelante. Además rescató al justo Lot, versículo 9. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Acaso no lo ves, hermano? ¿Acaso no ves que hay impíos y hay justos? ¿Por qué este versículo hace distinción entre los impíos y los justos?
Porque hermano, solo hay trigo y cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Quiénes son el trigo? Aquellos que el Señor sembró, aquellos que el Señor escogió, aquellos que el Señor salvó. ¿Y quiénes son la cizaña? Los arrogantes, los avariciosos, que crecen juntos, están dentro, pero al final de los tiempos serán separados. ¿Y quién se puede hacer trigo si no es sembrado como trigo? ¿Cómo puede el trigo ser trigo si no fue sembrado como trigo? Dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Interesante, los falsos profetas, hermano, en su arrogancia son tan arrogantes que desprecian la autoridad. Pero no te confundas, no el principio de autoridad de cállese y no piense. No el principio de autoridad de el que obedece no se equivoca. No, porque esas son frases que pueden usar para manipular y que terminemos haciendo lo que los falsos profetas quieren que hagamos. Hermano, Dios no te llamó para que seas títere de nadie. Dios no te llamó para que termines siendo pelele de ningún pastor. Por eso, hermano, cuando alguien viene y me dice, pastor, fíjese que le quería pedir permiso para irme de vacaciones, gracias por la atención. Gracias por la atención, le agradezco mucho la atención, pues usted va a irse de vacaciones, no tiene por qué pedirme permiso. Pero si tú eres un servidor y ese día que te vas a ir de vacaciones tienes un privilegio, no es que pidas permiso para pedir, no es que avises que te vas a ir de vacaciones porque tengas que pedir permiso, sino porque eres lo suficientemente responsable y comprometido con tu Señor para avisarle al anciano y decirle: la próxima semana me voy a ir de vacaciones, no voy a poder llegar a la oración, al privilegio de ujieres, al privilegio de alabanza. ¿Ves la diferencia? No es un pedir permiso para que esté bien con Dios y Dios no me vaya a castigar, porque si no le pido permiso al pastor o al anciano, me va a ir mal en mis vacaciones. Deja de ser supersticioso. Es porque eres un hombre y una mujer de Dios que respeta el gran privilegio de hacer algo en su obra, además de que eres educado. Y le avisas al que está al frente del ministerio para que no tengamos sorpresas de organización y podamos dar el mejor servicio que podamos en esa actividad. ¿Si notas la diferencia? Pero no tienes por qué pensar que tienes que estar debajo de la bota de ningún pastor, profeta, apóstol o lo que sea. ¿Hay un principio de autoridad en la iglesia? Claro que sí, pero es un principio de autoridad basado en el amor, basado en el respeto, basado en el reconocimiento de los que nos llevan un paso adelante en la fe, y puedo yo aprender de ellos. Pero no es un principio de autoridad ni de sometimiento ni de control, menos de control de conciencias. Este miércoles vamos a hablar de la libertad de conciencia, no faltes este miércoles. Y el martes vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser más santos. Digo porque el martes y el miércoles son los patitos feos de la iglesia. Más el martes, si he de ser sincero. Pero hermano amado, tenemos una libertad de conciencia. Nadie, ni siquiera Jesús, quiere controlar tu libertad de conciencia. Quiere que entreguemos nuestra mente de manera voluntaria. Nadie puede condicionar tu conciencia. Pero estos falsos profetas van a tratar de abusar del principio de autoridad. ¿Sabes por qué? Porque ellos no entienden lo que es la autoridad. Blasfeman, dice, y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. No tiemblan cuando hablan de las majestades angélicas. Hermano amado, no podemos creer que somos una creación superior a los ángeles. Somos una creación inferior, por la gracia de Dios, escogidos, pero una creación inferior. Entonces, hermano, falsos profetas que ponen banderas en los montes diciendo: tomamos autoridad. Eso es una arrogancia, creyendo que pueden tener más autoridad. Por eso, hermano, el decreto, el declaro. Por favor, hermano, dejémonos de esas muletillas que hemos usado. Yo las he usado, sí, las aprendimos, sí, pero creo que son una herejía. Porque el único que puede decretar y declarar es el que es rey, y el único rey en esta ecuación es Jesucristo. Un aplauso al rey.
Lo que sí podemos hacer es orar la palabra. Lo que sí podemos hacer es proclamar la palabra. Pero declarar, o como dicen, decretar. Ahora, una cosa es declarar la palabra y otra cosa es declarar mi propia palabra. Son detalles, hermano. Ya voy terminando. Estos hermanos se creen superiores a las huestes espirituales, por eso blasfeman contra de ellas. Se creen mejor que los ángeles, se creen mejor que los apóstoles de la Biblia. El colmo, se creen reyes, se creen los ungidos. ¿Has escuchado eso? No, yo soy el ungido del Señor. Espérame, todos somos ungidos del Señor, porque el Espíritu Santo está en todos nosotros. Pero nos creemos, ¿sabes por qué? Porque somos muy idólatras, porque estamos hechos mucho a la idolatría y más como latinos. Venimos de una trascendencia muy idólatra y terminamos idolatrando a los ministros. Los cristianos nos creemos, nos sentimos muy orgullosos de que no adoramos imágenes de piedra, de palo, de yeso, pero terminamos adorando hombres de carne y hueso. Yo no sé qué sea peor. Hermano, el pastor y los ancianos no son mejores que tú, tienes que entenderlo. Nos enojamos, nos ponemos tristes, nos deprimimos, nos debilitamos. No lo sabemos todo. Los matrimonios del anciano y los pastores no son el ejemplo a seguir máximo. Tenemos diferencias con nuestras esposas, no siempre estamos de acuerdo con ellas. Tenemos discusiones por algunas situaciones que se van presentando en casa. Nuestros hijos no son el ejemplo a seguir. Los hijos del pastor y los ancianos tienen sus luchas, están afirmando su fe. No siempre pueden salir adelante de todas sus confusiones, necesitan ayuda. Deja de enarbolar. Y sin embargo, tenemos un llamado a ser ejemplo, lo cual es una carga. Porque si bien no somos ejemplo, tenemos un llamado a ser ejemplo, es lo que dice Pablo a Timoteo. No puedes hacer un ídolo de alguien tan débil como tu pastor. Lo mejor que puedes hacer es orar por tu pastor, por los ancianos que te acompañan en el camino. Cuando los ángeles que son mayores en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Versículo 12. Ve lo que dice el Señor. Pero estos como animales irracionales, ya se enojó Pedro, ya se enojó, hermano. Como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, es decir, no piensan, para ser capturados y destruidos, blasfeman de lo que ignoran. Serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Hermano, la mayoría de los profetas falsos, la realidad es que no son muy estudiosos de la Biblia. No son muy estudiosos. Repiten las mismas frases, repiten las mismas historias. Tienen ya clichés que saben que con esos clichés van a aprender a la gente. Van a sonar elaborados en su manera de decir las cosas. Por eso echan manos de señales, de pseudo milagros, de manipulación de emociones. Porque no pueden argumentar la palabra del Señor. Son ignorantes. Serán destruidos como esas criaturas. ¿Cuáles son las criaturas que está hablando? Serán destruidos como animales. Perdón, hermano, yo no quisiera que la Biblia dijera eso, pero es lo que dice. Son como animales irracionales, llevados por su instinto, caminando en ignorancia. Serán destruidos como esas criaturas. ¿Cuáles? Las que caminan por instinto. Hermano, no podemos subir al púlpito a predicar por instinto. No es posible.
falsos profetas que dicen: yo ya ni la Biblia necesito leer, yo nada más subo y lo que el Espíritu me da. Discúlpeme usted, hermano, el Espíritu Santo te va a recordar aquellas cosas que Él dijo, pero ¿cómo te va a recordar lo que Él dijo si no sabes lo que Él dijo? Y la única manera de saber lo que Él dijo es leyendo y estudiando la Biblia de una manera constante. Hermano amado, tú no sabes lo que yo sufro cuando subo a predicar. Yo no nada más me pongo nervioso, porque tú eres muy intimidante, tengo que reconocerlo, intimidas bastante. Pero no nada más subo con nervios o nervioso, subo con mucho miedo. ¿Y sabes por qué subo con miedo? Mira, tú me pones nervioso, pero el que me da miedo es Dios. Porque no puedo yo, hermano, nada más decir de Tin Marie de Dopingüe: esta palabra está emocionante, esta palabra va a hacer que la gente explote, arriba, ribotota. A muchos de ustedes se les ha hecho extraño que llevemos ya tanto tiempo estudiando Mateo, pero a ti te conviene, porque cuando agarramos varios capítulos de un solo libro, hermano, y vamos versículo por versículo, no podemos escaparnos de los versículos que nos incomodan o que son difíciles de entender. Y cuando uno como pastor llega a este versículo, dice: ay, este le va a pegar a alguien, híjoles, a varios hermanos, ¿qué tal que se me van porque les voy a hablar de que son adúlteros? Ay, yo sé de por ahí 4 o 5 adúlteros y son buenos diezmadores. Mejor no predico de eso. Pero si leyendo el Sermón del Monte hay que hablar de los adúlteros, pues ni modo. Y si tenemos que hablar de los falsos profetas, aunque uno como pastor se exponga y como uno como pastor diga: ok, ahí me pongo en la mesa, ya te dije lo que dice la Biblia de los falsos maestros, ahora tú júzgame como falso maestro o no. Pero si uno sabe que es un falso maestro, pues mejor no le voy a entrar ahí, mejor no. Van a ser destruidos como animales a causa de que caminan más por instinto que por la sabiduría de Dios, sufriendo el mal como pago por su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Mira, su inmoralidad de los falsos profetas, como alguien dijo por allá, como Joaquín, Aarón Joaquín, tarde o temprano va a ser expuesta a su inmoralidad, y lo que hacen en secreto tarde o temprano va a ser puesta de día. Hermano, los falsos profetas, hermano, tarde o temprano en su inmoralidad van a terminar siendo expuestos sus acciones a la luz del día, tarde o temprano, porque sus pasiones carnales van a ir creciendo tanto. Y van de la mano, hermano. Arrogancia, avaricia e inmoralidad sexual van de la mano. De hecho, ahí no falla, ahí no falló el hermano Otto, el doctor Otoniel. Nos lo gritó hasta el cansancio a los pastores, hasta el cansancio. Todo pastor que se jacte de haber estado en tiempos del himno en los años 90 se sabe esta: los 3 peligros del pastor: fama, dama y lana. En otras palabras, en palabras del apóstol Pedro: arrogancia, avaricia y lujuria. No falla. Pero van a ir creciendo tanto en su inmoralidad sexual que tarde o temprano, hasta de día, se va a hacer evidente. Son manchas inmundas, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Lo más terrible, hermano, lo más terrible es que se van a camuflajear entre la iglesia. Obviamente, hermano, van a aparentar ser maestros buenos, picos de oro, sabios, atrayendo la atención lo más posible sobre de ellos, hasta en los momentos que no son de culto ni de púlpito, porque buscan la atención para esconder
su lujuria, su avaricia, su arrogancia. Manchas inmundas, dice, en vuestros banquetes. A veces tienes que sospechar de los que solo hablan de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, en todas las reuniones. Pastor, pero ¿cómo es bueno hablar de Dios? Claro, hay que hacerlo y todo el tiempo posible, pero hay que discernir, porque a veces hay que hablar solo de Dios para esconder sus debilidades reales. Porque hermano, cuando uno está en una fiesta, en una reunión familiar, pues a veces hay que jugar, a veces hay que platicar de otra cosa. Hermano, cuando Jesús fue a las bodas de Caná, no se ve que él haya predicado. Él estaba ahí en la mesa que le tocó. Él era un invitado más, el más importante de todos los que estaban ahí, pero él estaba como un invitado más. Fue hasta que llegó su mamá, ¿verdad? Alguien le dijo a su mamá: se acabó el vino, y su mamá María fue la que le dijo: se acabó el vino, hijo, haz algo. Pero antes, hermano, el centro de atracción de esa boda, ¿quiénes eran? Los novios. El Rey de Reyes, Señor de Señores, la sabiduría andando. ¿De qué está ahí hablando en la mesa? Posiblemente de Dios, del Padre, seguramente, porque Él es el Hijo y debió haber hablado de Dios, pero no llamó la atención sobre de sí. Las manchas llaman la atención. Hermano, en un lienzo blanco, si tú pones una mancha, esa mancha va a llamar la atención. Por eso los falsos profetas son manchas inmundas, porque quieren llamar la atención hasta en un evento que no es de ellos. Hasta en un evento que no es de ellos quieren que los reflectores apunten. No, hermano, el único que tiene que brillar es Cristo. Y hay que saber cuándo debemos nosotros de tener luz y cuándo tenemos que apagar esa luz. Cuando tú mires, miren hermanos, es que yo quiero que te quede bien claro, porque yo quiero que tú seas una persona que sospeche de todos los ministros, pero que al mismo tiempo esté abierto para recibir de parte de Dios de todos los ministros. Pero no te vendas a ninguno. Yo no quiero tu simpatía, ni tampoco quiero tu alianza. Sea aliado de Cristo. Quiero tu empatía. Quizás eso sí, esperaría un poco de empatía, porque la empatía es entender que somos iguales y que tenemos debilidades, fragilidades, necesidades. Pero no tu simpatía gratuita. Solo porque soy el pastor, entonces tienes que aceptar y creer. No, 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 yo no quiero eso. Creo que sería contradictorio a lo que estoy hablando en este día. El punto, hermano, que quiero decir es: camina claro de quién es tu maestro, tu Señor, tu Salvador. Estuve en una comida hace mucho tiempo con un hombre que se llamaba apóstol, a quien todo el mundo le reconocía como apóstol. Y en ese momento se le estaban haciendo preguntas. Y yo estaba junto a otro pastor. Y en ese momento a mí, como todo el mundo le estaba girando preguntas a ese hombre, yo me volteé a este hermano y le dije: oye, ¿cómo ves? Tengo esta duda. Le saqué mi inquietud. ¿Y sabes qué me dijo? Me corrió y me dijo: no, a mí no, a él, a él. ¿Sabes qué entendí después? Que él sabía que aquel que se llama apóstol se ofendía si él no era el centro de atención. Y lo que me estaba diciendo es: no puede ser el centro de atención nadie que no sea este que se llama apóstol. Yo creo que eso no es lo que el Señor quiere. No, hermano.
manchas inmundas. Ahora entiendo, esto es una mancha inmunda. Que si llega la boda, tienen que decir: ¡hey, hey! ¡Ya llegó el apóstol! ¡Ah, ah! Y se cambia todo el programa porque ya llegó el profeta, porque ya llegó el pastor. De ninguna manera. Han llegado muchos padres ya últimamente a decirme: pastor, quiero bendecir a mis hijos, quiero que usted esté para que los bendiga. ¿Y sabes cuál es mi respuesta? No. Quien nos tiene que bendecir son ustedes, los papás. Hemos ido a cumpleaños donde se va a orar por el festejado. Pastor, ore. Yo no tengo problema, pero también les tengo que decir: pero primero oren ustedes como papás. Pues la fiesta la organizaron ustedes. 1, 2, es su hijo o su hija. 3, la palabra nos enseña que el canal primario de bendición para los hijos son los papás, no los pastores. Y yo bendigo a Dios que algunos han entendido. Hace unas semanas fuimos a una ceremonia de bendición de 2 jóvenes que se graduaron. Y hermano, para mí fue una bendición ver que quienes oraron por sus hijos graduados fueron sus papás. Después me pidieron una participación y yo después oré, pero mi oración es sobre la bendición de los padres. Ahora, no hubiera pasado nada si solo hubieran orado ellos. No hubiera pasado nada, hubiera estado muy bien. ¿Estás acá? Yo sé que ya el tiempo avanzó, hermano, pero no tengo otro día para hablarte de esto. Cuidado con esas manchas en tus banquetes, que si no les das la atención al que se llama ministro, entonces se ofenden. Tienen sus ojos llenos de adulterio, sigue el apóstol Pedro. Versículo 14, ¿dónde estamos? Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Hermanos, la santidad no es una palabra que esté en sus labios. La santidad, la pureza no es algo que prediquen. Con que tengan a la gente emocionada con sus señales, con sus milagros, con sus sensualidades. Tienen los ojos llenos de adulterio. Hermano, estamos hartos de ver ya tantos Joaquines Arones. ¿Hasta cuándo, hermano, va a entender la iglesia? Yo no entiendo cómo hay movimientos que el apóstol tiene 3 mujeres, el pastor tiene 4 mujeres, el otro de allá tiene 5 mujeres, y no se detienen, no hay quien los detenga. Si el Espíritu Santo no los confronta de su pecado, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Sabes cuántas historias hay? Desde hace muchísimo, desde que la iglesia empezó, hermano. Ojos llenos de adulterio. En esto otro también el doctor Otoniel no falló. Y menciono al hermano Otoniel, no, lo vuelvo a insistir, no porque lo exalte como apóstol. Lo reconozco y lo honro como un ministro notable en su generación. Pero sabes, él nos decía hasta el cansancio: no ministren mujeres, no ministren mujeres, no ministren mujeres. ¿Por qué lo decía el hermano Otto? Porque ella había visto desfilar hacia el precipicio a muchos pastores que por relacionarse con mujeres que no eran sus esposas terminaban en adulterio, en fornicación. Tristemente son las mujeres las que más buscan consejería. Pero tristemente también son las mujeres las que dicen: no, no quiero con nadie que no sea el pastor. Si hay otros ministros, si hay otras hermanas que Dios está dotando de dones para poder dar consejería según la palabra de Dios, tienes que estar abierto. Puede haber hasta un indicio de idolatría cada vez que tú dices: quiero consejería, pero con nadie. Si no es con el pastor, con nadie. Si no es con el dueño del zoológico, no quiero a los changos. No, hermano, eso está mal.
Yo creo que el Espíritu Santo reparte dones a todo el cuerpo de Cristo como Él quiere. Esa es mi certeza de lo que es el Espíritu Santo, que Él reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Así que, hermano amado, Él va a repartir los dones que necesites cuando tú buscas consejería. No importa si es el pastor. Deja ya de pensar, hermano, el pastor no tiene todos los dones. Eso no es cierto, hermano. Me ofende si tú piensas que tengo todos los dones. Si piensas, hermano, que yo toco la guitarra, el bajo, la batería, las maracas, hermano, y hasta la armónica, no. Por eso hay un equipo de ministros en esta iglesia que tienes que darle gracias a Dios, que tienes que pedirle al Señor que te permita valorarlos y tienes que aprovecharlos. Es que nadie me va a dar mejor consejo. ¿Cómo estás seguro? ¿Cómo lo sabes? Esto es idolatría. El mejor consejo viene de la palabra de Dios. Y si Dios usa a un hombre o a una mujer que está estudiando la Biblia, que está buscando el Espíritu Santo y está orando por ti, el consejo va a venir de la Biblia, no va a venir de quien te está hablando. Y no te ofendas si el pastor o los ancianos tienen un hermano cerca o una hermana cerca mientras están orando o hablando contigo. Hasta la visitación se convierte en un peligro. Muchos se ofenden porque el pastor no visita, o sí visita, o visita poco. Pero la visitación se puede convertir, hermano, en una trampa para terminar idolatrando a los ministros. Un pastor no es más pastor si visita o no visita. Las visitas tienen su lugar y su momento y su razón. La palabra es muy claro: hay que visitar al enfermo, hay que visitar al que está en la cárcel. Pero, hermano, a veces nos ofendemos porque no nos visitó en el cumpleaños de mi hijo. No dice que hay que visitar cuando cumple años tu hijo. Ojos llenos de adulterio, se conducen conforme a la lujuria incontrolable y nunca se cansan de cometer pecados. Hermano, yo creo que ese es un termómetro muy fuerte y que en las últimas décadas ya no queremos. Nos hemos acostumbrado tanto a escuchar de pastores adúlteros, de pastores que se meten con mujeres, que a veces ya no, hermano, yo no entiendo cómo una iglesia puede terminar defendiendo a un apóstol como Aarón Joaquín, justificando, hermano, están todos los hechos, están todas las evidencias, y todavía esa secta de la luz del mundo sigue justificando los adulterios de Aarón Joaquín. Y ahora no nada más pastores, también pastoras, hermano, cometiendo adulterio con los chicos del coro. Seducen a las almas inestables, dice el apóstol Pedro. ¿Dónde estamos? Seducen las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Corazones ejercitados en la avaricia. ¿Qué significa eso? Que el ejercicio de su corazón está en cuánto tienen, en cuánto obtienen. La avaricia, hermano, es dinero, pero también es poder, pero también es estatus, pero también es popularidad. Hermano amado, si yo tuviera ese temor, y a veces lo tengo, he de ser muy franco, pero si el temor que me mueve es que no se vaya la gente, hermano, quiero decirte que hace 3 años, casi 3 años, que yo decidí no continuar más en aquella secta en la que estábamos. Lo primero que le dije a mi esposa cuando llegué, le dije: y ya calculé que se puede ir gente de la iglesia, pero si es el precio no pasa nada. Últimamente he calculado, porque he visto gente que no se ha ido y gente que no ha regresado de la pandemia, y cuando me he enterado algunos argumentos son: es que son muy estrictos en la iglesia, es que ya quieren poner disciplina, ya fuimos liberados de allá y ahora quieren que sigamos con disciplina. Perdóneme, hermano, una cosa es el control y otra cosa es el libertinaje.
La palabra, todas las cartas, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, son cartas donde el apóstol Pablo habla de dos cosas. Número uno, de orden, y número dos, de disciplina. En una iglesia tiene que haber disciplina porque somos una familia. ¿O quién de ustedes deja que sus hijos avienten los zapatos por allá y no les dice nada? ¿Quién de ustedes permiten que sus hijos se desvelen toda la noche y ustedes se van a dormir y dicen, aunque mañana no vayas a la escuela? ¿Quiénes de ustedes no les ponen límites a sus hijos? En toda familia debe haber disciplina. La iglesia es una familia, debe haber disciplina. Pero cuando escucho que algunos dicen, nos vamos porque nos están pidiendo, nos están solicitando, nos están diciendo, hermano, es que hay un orden. Nos vamos porque se están predicando doctrinas nuevas. Discúlpeme, pero qué ignorantes somos. Doctrinas que tienen 2000 años ahora parecen que son nuevas. No, más bien estuvimos 15 años con una doctrina estática, empantanada. Y ahora que volvemos a rascar y abrir el dique para que el agua fluya, el agua de la doctrina que yo aprendí en los 80s y 90s, y el dique de la doctrina que fluye desde la Biblia misma del siglo I, pasando por toda la historia, decimos que es nueva. A nadie le gusta, hermano. Es más fácil ser trucha de estanque que ser salmón. La trucha de estanque solo traga. Le avientan la comida y ahí están todas encimadas, no van a ningún lado, pero están trague y trague. Y se ponen gordas hasta que llega un falso profeta, les avienta la red y los agarra y se los come. Pero el salmón no. El salmón, si no se mueve, se muere. Número uno. Y tiene que moverse con toda su fuerza, con toda su energía, con todo su desgaste para poder escapar de peligros. Y lo hace con un solo propósito. Una vez que llega a los grandes lagos, en la parte alta de los montes, después de mucho esfuerzo, después de muchas sacudidas, después de mucho aprendizaje, ¿sabes a qué llega? A desovar, a dar fruto. Y entonces se muere. Y el agua lleva todos sus huevos, los empieza a arrastrar la corriente del río y se los lleva hasta allá, casi llegando al mar. Los huevos eclosionan, nacen los pequeños salmoncitos y vuelven, tienen que ir a la misma historia, la misma de esfuerzo, de trabajo, de aprendizaje, hasta llegar a la cima. Si ser salmón significa abrir el dique para que corra el agua y tener que trabajar y tener que esforzarse y tener que aprender más y tener que cambiar y tener que modificar muchas cosas con tal de dar fruto, quiero ser salmón. Así que, hermano amado, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que entiendas, ya vamos en los últimos versículos. No seas un alma inestable. Ejercítate en la piedad, no en la avaricia. Qué palabras tan fuertes. Son hijos de maldición, abandonando el camino recto se han extraviado. Eso quiere decir que en un momento parecía que estaban bien, parecía que iban en el camino adecuado, algo pasó, no lo sabemos, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam. ¿Cuál era el camino de Balaam? Profetizar para tener dinero, profetizar para tener ganancias, profetizar para quedar bien con los más ricos, con los que tienen más posibilidades. Quien amó el pago de la iniquidad, amó el pago de la iniquidad. Hermano amado, si usted va a diezmar y va a ofrendar, hágalo porque ama, número uno, al Señor y número dos, a su iglesia. No lo haga ni por quedar bien con el pastor, porque le voy a informar algo. Desde que yo comencé el pastorado, yo no sé quién diezma y quién no, y lo he hecho por una ministración a mi alma. Yo no sé quién diezma, o mejor dicho, no sé cuánto diezman. Eso se encargan los de tesorería. Yo no sé absolutamente nada. De repente yo miro quién diezma y quién no, porque si no podemos tener un acto de amor, de empatía, de fidelidad a Dios y a la iglesia con las ofrendas y los diezmos, pues creo que no va a ser posible que lo hagamos con cosas que son más fuertes en responsabilidad espiritual.
pero yo no tengo conocimiento, hermano. Así que, hermano, a mí no me ata el que tú des mucho o des poco. A mí no me ata. Si alguien llega a decir, es que como el pastor está hablando de eso, si yo diezmo tanto, debería de frenarse la boca, porque no se da cuenta que está pisando de los callos al que más diezma en su iglesia. Con toda la pena, te voy a seguir pisando los callos, porque yo no sé cuánto diezmas, o si diezmas. Si diezmas es para el Señor, si ofrendas es para el Señor. Y quisiera pensar que es porque amas a tu iglesia y no quieres que tu iglesia se vea limitada para poder seguir adelante en el sostenimiento de ministros y en el sostenimiento de actividades. Con todo, el Señor hasta aquí nos ha sustentado. Con todo, hasta aquí el Señor nos ha preservado. Y con todo, hasta aquí el Señor te ha mantenido en un trabajo. Porque si alguien ha dicho, es que ya no gano lo que gano antes, entonces ya no ofrendo como antes, creo que estás en un error. Porque el trabajo te lo ha dado Dios y Él te lo ha seguido sosteniendo. Pero, hermano, el pago no es lo que debe mover a un ministro, pero sí mueve a los profetas. ¿Ves los profetas? Es que es una bola de nieve, hermano. Ay, que Dios nos ayude. Es una bola de nieve, porque llegan a tener tanta popularidad, tanto poder, tanto prestigio, tanto dinero, y llegan a cometer tantos pecados que si se supiera todo, hermano, sería como una cloaca de estiércol que se destaparía. Entonces tienen de ver de qué manera, y la única manera es que Satanás hace que sus conciencias se cautericen y sigan en esa espiral, para que no pierdan el dinero, no pierdan la fama, no pierdan el prestigio, no pierdan la popularidad y no sean descubiertos sus pecados. Que Dios nos ayude, hermano. Hermano, en 30 años de ministerio, hermano, si tú me preguntas hoy, hermano, preferiría sentarme mejor y hacer solo dos cosas, hermano. Si yo pudiera escoger, yo haría dos cosas nada más: predicar, hermano, cada domingo, y escribir. Eso es lo que yo quisiera, nada más. Sé que no puedo hacer, tengo que hacer muchas más cosas, porque así demanda el ministerio. Pero, hermano amado, si solo para terminar predicando, y si Dios me lo permite, poder volver a escribir, que es algo que me gusta y no lo he hecho ya en muchos años, tuviera que reducirse la iglesia a la mitad de lo que hoy es, y tuviera que cambiar mi residencia porque no podría seguir pagando la renta de mi casa, y tuviera que vender un carro porque quizá ya no pudiera, tal vez valdría la pena. Si es que por el otro lado me dijeran, te compramos la casa, te compramos un carro eléctrico último modelo y te aseguramos que no te va a faltar nada, pero predica algo diferente al evangelio, o te garantizamos poder, fama y prestigio. Creo que no, hermano. Si tuviera que renunciar a todo con tal de mantenerme estable y firme en mis convicciones con Cristo Jesús y no vender el evangelio, valdría la pena. Sé que eso no les agradaría ni a mi esposa ni a mis hijos, pero, hermano amado, hasta el día de hoy no tengo vergüenza de estar aquí parado. No tengo vergüenza, hermano, porque no tengo más que una sola mujer, se llama Vanessa Cedillo. Porque no me interesa el poder, hermano. No tengo ambición de poder. Y antes de que aplaudas, tengo que decirte otra cosa. Y no tengo avaricia. Sí anhelo muchas cosas y quisiera tener más cosas, porque yo creo que eso todos lo queremos. Hace poco hablé con un pastor y platicando con él me dijo, ¿no tienes casa? No, no tengo. ¿Tienes 30 años de ministerio y un local propio y no tienes casa? No, no tengo. Me dijo, no lo puedo creer. Ya no me dijo más,
Ni yo le quise preguntar. Yo tendría 3 casas, hermano, con lo que cuesta o costó este local. 3 casas. Hermano, me acabo de enterar que cuando me enfermé hace como 10 años o más, casi 15 años, que tuve una crisis nerviosa y que terminé 3 meses en casa recuperándome. Me acabo de enterar hace poco que en la iglesia Monte del Señor se corrió la bola, que el fondo pro templo que en aquel entonces teníamos, que era como 50,000 pesos, que me lo había clavado y me había ido del país. Me acabo de enterar hace 15 años, vos. Yo nomás me reí. Tres veces hemos dado mi esposa y yo los ahorros que habíamos tenido. 3 veces los hemos dado. Perdón que hable de esto, hermano, pero quiero darte tranquilidad. Porque ya que me puse yo mismo en la mesa de la explotación, yo mismo me pongo las vacunas. Un día prediqué con un grupo de pastores de Efesios, donde dice: no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Y les empecé a decir: déjense de cosas. Ahí no dice que el Espíritu Santo es una borrachera. El Espíritu Santo no emborracha, pues eso no dice la palabra. El Espíritu Santo llena, pero cuando nos llena, no nos llena como que si fuéramos borrachos, porque los borrachos, y empecé a hablar. Cuando terminé de predicar, se me acercó otro pastor y ¿sabes qué me dijo? Me dijo: oye, Alex, tú no eres un borracho, ¿verdad? Digo: ¿qué? Es que si tú fueras borracho no hubieras dicho todo eso que predicaste. Y a mí me dijeron que tú te emborrachabas con 3 o 4 que están aquí. Mi hermano, vi el alcoholismo tan de cerca, en mi infancia, en mi casa, tan de cerca. Vi lo que hace el alcohol, hermano, con una persona, en este caso mi papá, y también vi lo que Dios hace con alguien que decide ya no tomar más. Que yo dije: no, esa historia ya me la conozco. Tengo muchos errores, me enojo, soy olvidadizo, soy descuidado, soy necio, soy muy obstinado. Tengo tentaciones, sí tengo tentaciones. He cometido fallos como pastor, creo que muchos. Como padre, muchos. Como esposo, muchos. Pero hermano amado, si hay algo que me apasiona es Cristo. Cristo, fíjate que lo que estoy diciendo, Cristo. No soy un buen estudiante de la Biblia. Tengo que ser muy machetero para estudiar la Biblia, hermano. No sé hebreo ni sé griego. Soy muy mal exégeta. Ni teología sé. He estudiado algo de teología, pero no puedo considerarme ni siquiera teólogo. Pero ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Hoy tengo mi cara abierta y desnuda para decirte que mi encuentro con Cristo ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida. Quisiera decirte que lo más grande fue el día que me casé, pero no. Quisiera decirte que el día más grande de mi vida fue cuando nació mi hijo o mi hija, pero no. Esos fueron días muy especiales, inolvidables. Pero el día más grande, más prodigioso de mi vida es el día en que yo dejé la oscuridad de la vida pasada y tuve un encuentro con Cristo Jesús que me dio luz en toda su intensidad. Y yo no me hice pastor por dinero. No me movió el dinero. Y no me hice pastor, hermano, ni siquiera por una cuestión de una mujer. Ni tampoco me hice pastor por querer poder, hermano.
ser famoso, tener una iglesia grande. No, nada de eso me movió. Si me hubieran dicho todo lo que venía después del pastorado, mejor le hubiera dicho al pastor Oscar Venegas, ahí muere. Ni siquiera yo me lancé al pastorado. Fue el que era mi pastor, el que habló conmigo, me propuso un plan y yo le dije que no, hasta que no hubiera terminado de orar unos meses. Y después de orar le dije: va, pastor, órale, le entramos. Así que, hermano amado, hoy quiero que sepas que a tu pastor no lo mueve ni la avaricia. Si mañana no tenemos para pagar el predial, hermano, no tenemos para pagar sueldos, pues ya vemos. Quizá dejemos de pagar la luz o el agua, y con guitarras de palo, como empezó la iglesia, así empezamos. Y si no tenemos luz, pues con velas. En la pandemia, hermano, que se vino la crisis, me llegaron voces de decir: pues yo creo que vas a tener que pedirle a algunos hermanos que trabajan en la iglesia y que reciben una ayuda de la iglesia, pues que no, que ya no hay para pagarles. Pero, hermano, mi corazón se resistió y dije: no les puedo hacer eso a estos hermanos, y menos en pandemia. No podemos. ¿Por qué te platico esto, hermano? Porque ya me subí a la mesa. Hoy te digo esto, pero si mañana, porque yo no puedo garantizar ni mi propia alma. Si el día de mañana me hago un falso profeta y es más importante mi nombre que Cristo, es más importante sacarte dinero que Cristo. O sabes que yo tengo una mujer que no sea mi esposa, huye. Termino, te prometo que ya termino. Estos son manantiales sin agua, estoy leyendo el versículo 17. Son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Quiero que te des cuenta, van por los que escaparon del error, es decir, van por los que ya son cristianos. Los falsos profetas, su botín de guerra son los cristianos. No les interesa predicar el evangelio, no les interesa que haya gente nueva aceptando a Cristo. Lo que les interesa es que los que ya aceptaron a Cristo y salieron del error, ahora en su inmadurez sean seducidos, para que toda su fuerza, toda su pasión y todo su amor, en vez de enfocarlo en Cristo y su evangelio, termine complaciendo las ambiciones de poder, de dinero o de sensualidad de estos falsos profetas. Si Dios ya te sacó del error, mantén tus ojos en Jesús y en su bendita palabra. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Ser cristiano, hermano, es estar en lucha todo el tiempo. Ser cristiano, hermano, es todas las veces levantarse y volver a la batalla, caer y volverse a levantar y volver a clamar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana, hermano. No podemos vivir derrotados. No puedes permitir que te derrote un ministro, por más carismático, por más que salga en internet, por más que hable maravillas. Hermano, perdóneme usted, pero ¿cómo es posible que haya iglesia que esté más preocupada? ¿Qué significan las lunas rojas? ¿Qué son las lunas rojas? No lo sé. Mi apóstol sí sabe. Mi apóstol tiene un estudio de las lunas rojas. Hermano, hace poco escuché un apóstol. Ven, dice que es apóstol. ¿Sabes cómo comenzó su mensaje? Y el mensaje era justificar a los apóstoles modernos.
¿Sabes cómo comenzó su mensaje? Hace poco vi, no sé ni de qué año era, hace poco vi, dijo él, la noticia de que cayó un avión en el Pentágono. Me imagino que se estaba refiriendo al 11 de septiembre. Y cómo el avión se estrelló en el Pentágono. Y en ese momento Dios me habló: cuidado, ya por favor, ya después de tanto tiempo, hermano, usted ya debe estar entrenado. Usted, Iglesia de Cristo Monte del Señor, iglesia bíblica, hermano, no fue de a gratis, hermano, que le pusimos iglesia bíblica. Es una petición constante a Dios. Cuando usted escuche que alguien dice es que Dios me dijo, se le deben de poner los pelos de punta, como un gato. Entonces Dios me habló, dijo, y me dijo: hay un ataque a los 5 ministerios. No puede ser que haya basado todo su mensaje en una noticia donde el Pentágono, hermano, el Pentágono sí tiene 5 lados, y es que ese es el lugar del ejército. No puede ser. Y de ahí se agarró, hermano, para justificar a los 5 ministerios. Sí, mencionó algunos textos bíblicos, pero hermano amado, no puede ser que estemos escuchando todavía esos mensajes. Les prometen libertad, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Hermano, ¿no nos sacó de la idolatría el Señor? ¿Cómo vamos a idolatrar otra vez a un profeta? ¿No nos sacó el Señor de la inmundicia, del adulterio, del pecado, de la pornografía, de la inmundicia sexual? ¿Cómo vamos a terminar en eso otra vez, justificando las inmundicias de los apóstoles, profetas, pastores, lo que sea, y justificando nuestra propia inmoralidad porque ellos lo hacen? ¿Cómo es posible que haya gente que se llama apóstol, profeta, y termine traduciendo que como David tenía mujeres, entonces un pastor también puede tener varias mujeres? Es que David era el rey, y como era el rey podía tener muchas mujeres. ¿De veras eso dice la Biblia? Y como el pastor es el rey de la iglesia, hermano amado, Dios guarde la hora. Como el pastor es el rey de la iglesia, puede tener varias mujeres. No puede ser. ¿Tú crees que estoy jugando? No, eso enseñan los falsos apóstoles, los falsos profetas. Yo sé que ha sido un mensaje muy largo, hace mucho que no me alargaba tanto. Pero es que de verdad estoy muy preocupado. Ya, este es un mensaje donde no hace falta orar mucho, hace falta pensar y hacer algo al respecto. Así que no se preocupe. Ya faltan 3 versículos. Gracias por tu paciencia. Entonces no podemos terminar siendo vencidos por las imaginaciones de un predicador. No podemos ser vencidos por las fantasías de un profeta. No podemos ser vencidos por sus proclamaciones que nos invitan a que caigamos en aquello de lo que ya fuimos rescatados. Fuimos llamados a una genuina libertad, hermano. No tenemos que volver a estar mira, hermano, hoy más que nunca estoy convencido que ser cristiano es sentirse libre, sentirse pleno. Ni siquiera sentirnos esclavizados de los legalismos baratos que muchos falsos profetas quieren imponer a la iglesia. Es que ¿qué dice el profeta acerca de? No, hermano, no tienes que esperar que el profeta te diga. Tienes que esperar ver qué dice Dios en su palabra. Es que el profeta dice, el profeta opina, el apóstol dijo. No puede ser. ¿Qué dice Dios en su palabra? Pues hubiera sido mejor para ellos. ¿Quiénes son ellos? Estos falsos profetas, llenos de arrogancia, llenos de lujuria y llenos de avaricia. Hubiera sido para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, esta es una perfecta descripción
de lo que es la apostasía. ¿Hay apostasía? Claro que hay apostasía. Un ejemplo escandaloso de la apostasía son todos los falsos profetas que han habido a lo largo de la historia. Este versículo, hermanos, si tú le quieres poner un título, evidencia de la apostasía en la iglesia. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Quiere decir que conocieron el camino, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pablo decía que el santo mandamiento para él es predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo decía: temo que después de haberle predicado a muchos, venga yo a ser desechado. Y ese debería ser el temor de todos los ministros. No importa si predican en un púlpito, si son ancianos, si son diáconos, si son maestros de niños, si son ujieres, si son evangelistas. Su temor debería ser: no sea que yo, después de haber sido heraldo, venga a ser desechado, porque existe la probabilidad. Entonces se pierde la salvación. No, hermano. ¿Dónde está la respuesta? Que estuvieron en el camino, pero nunca fueron del camino. Porque si hubieran sido del camino, el Espíritu Santo, que es todopoderoso, los hubiera preservado. Pero estuvieron en el camino, pero no hubo sinceridad, no hubo un encuentro genuino que marcara su vida para salvación. Ahora quizás surge la pregunta: ¿y algún falso profeta que se desvió del camino podrá volver a regresar al camino? Yo más bien pudiera decir: ¿pudiera convertirse genuinamente? Por supuesto que sí lo creo, pero yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Quién es apóstata? Es muy complicado decirlo. ¿Y cuál es la apostasía irreversible? Pues aquel que muere en su apostasía. ¿Ya ves por qué tienes que orar tú por tu pastor? ¿Ya ves por qué tienes que orar tú por tus ancianos? ¿Ya ves por qué tienes tú que clamar por tu iglesia? Porque quizá ya están aquí los falsos profetas. Y tienes que detectarlos. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. Proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Qué es lo que está diciendo? No tienen fruto. Y si no tienen fruto, es que nunca fueron, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo voy a conocer al que es verdadero? Por sus frutos. Pero si estos no dan frutos, y al contrario, en vez de dar fruto, practican y promueven la arrogancia, practican y promueven la avaricia, practican y promueven la inmoralidad sexual, entonces nunca fueron. Porque no puede volver el perro a su vómito a menos que siempre haya sido perro. Y no puede la puerca volver al cieno a menos que siempre haya sido puerca. Dice Mateo capítulo 7. Termino. Entonces les declararé, dijo Jesús: jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad? Arrogancia. O ejemplos de iniquidad: arrogancia, avaricia e inmoralidad sexual. Los falsos profetas tuvieron acceso a las enseñanzas verdaderas de las Escrituras, pero con su vida, con su fruto, con sus resultados finales,
demostraron que en realidad optaron por rechazar a Cristo. Perdón que cite una vez más al doctor Otoniel, pero él decía: en la vida cristiana no importa cómo empiezas, importa cómo terminas. Porque cuando termine nuestra carrera, el Señor va a venir y va a decir: ¿dónde está el fruto? Y a los ministros no importa cómo empiezan, si con señales, con grandes mensajes, con multitud de personas escuchándoles, va a terminar como terminan. Y al final el Señor va a evaluar el fruto de sus ministros. Y el fruto va a ser cuán arrogantes o soberbios fuimos. ¿No te parece arrogante decir que solo el pastor o solo los ministros deben celebrar la Santa Cena? Eso es muy arrogante, hermano, porque Jesús nunca dijo eso, ni Pablo. No te sorprenda que cualquier ministro de esta iglesia en un momento, no cualquiera, porque tampoco es cualquiera, sino cualquier ministro conocido de esta iglesia pueda ministrar la Santa Cena. Yo creo que es una arrogancia decir solo el sacerdote puede ministrar Santa Cena, solo el sacerdote puede bautizar, solo el sacerdote puede enterrar a los muertos. ¿Sabes por qué es arrogancia? Porque toda la iglesia somos sacerdotes. Solo estamos en funciones diferentes, en ministerios distintos, en privilegios diferentes, porque tenemos dones diferentes. ¿Cómo estuvo tu arrogancia? ¿Cómo estuvo tu vida en cuanto a la moral, en cuanto a la sexualidad? ¿Y cómo estuvo tu avaricia? Ese es el filtro de todo ministro. Si alguien quiere ser pastor y anciano o diácono, lo invito a que considere esto. Toda tu vida vas a ser evaluado por tu arrogancia, por tu moralidad sexual y por tu avaricia. Quien quiere estar bajo ese escrutinio, bienvenido al ministerio. Y quien quiera entrar en esa lucha, porque también es una lucha, apártense de toda iniquidad. Perdón, apártense de mí los que practican toda iniquidad. Terminemos, hermano. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Solo un pensamiento. Solo hay dos formas. Perdón, solo hay una forma para que el pueblo podamos discernir, los que somos pueblo de Dios, podamos discernir a los falsos profetas. Y esto sería para otro tema. Solo hay una defensa, una sola defensa, para poder resistir a los engañadores. Y esa única defensa es la que Pablo nos dijo en la carta a los Efesios. Y sobre todo, tomad la espada, que es la palabra de Dios. Es la única arma para poder atacar. Creo que valdría la pena hablar de toda la armadura, será otro tema. Hermano, apártate de la Biblia, aléjate de la Biblia y vas a ser presa fácil para los falsos profetas. Y cuando hablo de apartarte de la Biblia me refiero a deja de leerla, deja de estudiarla, deja de escucharla. Y cuando escuches a un predicador,
no ofendes al predicador, no lo ofendes, y después de cada mensaje vas a tu Biblia, no lo ofendes. Es más, no me ofendes si mientras yo estoy predicando abres tu Biblia para ver que lo que estoy diciendo encuentras algo que lo respalde o algo que lo contradiga. No vayas a ser como aquel predicador. Cuando yo comenzaba el ministerio, fui a una iglesia que estaba abajo de una carpa, no me acuerdo por qué me invitaron, y el predicador, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, como todo predicador tiene que hacer, empezó a hablar. Yo estaba en los primeros lugares y empezó a hablar de algo, no recuerdo, empezó a decir alguna disertación sobre algún punto, y cuando yo escuché, abrí mi Biblia porque por alguna razón quise verificar algo de lo que él estaba diciendo, y empecé a abrir mi Biblia para buscar la referencia que él estaba diciendo. Y en ese momento, hermano, yo sé que me lo dijo a mí porque me miró que estaba yo moviendo las hojas de la Biblia y dijo: y no tienen que abrir su Biblia ni ponerse a buscar nada. ¿Acaso creen que no sé lo que estoy diciendo? Eso está en la Biblia, no tiene por qué buscarlo. Entonces yo cerré mi Biblia, como la cierro hoy también. Cerré mi Biblia por respeto a él. Dije: amén, no pasa nada. Y siguió hablando y el mensaje fue bonito, fue de bendición. Pero el punto que voy, hermano, es que no pasa nada. Si quieres, mientras yo estoy hablando, abrir tu Biblia, no tu celular, por favor. Porque si abres tu celular, yo que sé que estás viendo tu WhatsApp o estás realmente leyendo la Biblia. Hazlo con libertad. Ahora, mejor aún, si terminando el mensaje vas a tu casa y entras en una disertación con tu familia y abren la Biblia para ver que lo que yo hablé, hay más. La Biblia dice más de lo que dijo el pastor. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros? O quizá digas: ¿y de veras será que el pastor lo que dijo no se habrá inventado eso de que Pablo dijo nombres? Porque ni siquiera leyó los textos. ¿Por qué no leyó los textos el pastor? ¿Qué le dio miedo? ¿A qué le tuvo miedo? Seguramente porque hay uno que se llama Alejandro igual que él, ¿verdad? Bueno, pues ve y mira lo que dice de Alejandro, que sí fue de los peores, hermano, fue de los peores. No me siento orgulloso de mi nombre, me siento orgulloso del nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga. Señor Jesús, solo quiero una oración pidiéndote que nos ayudes. El tiempo ha avanzado bastante y te pido que permitas que nadie se vaya con la impresión de que el tiempo fue demasiado largo. Estoy consciente que esto no debe ser la constante cada domingo, pero hoy permite que puedan tener una disculpa en su corazón y puedan guardar más que el pensamiento de que duró mucho, que puedan guardar el pensamiento de poder ser verdaderamente cuidadosos y diligentes para que ninguno de los muchos falsos profetas, como dice Juan, que han salido al mundo y que están en nuestra generación, atrapen nuestra mente o nuestra conciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues, hermano, te invitamos a que la palabra de Dios que ha sido expuesta la meditemos y con la palabra en nuestra mente analicemos y veamos si en nosotros hay oscuridad o hay luz de parte de Dios. Yo quisiera que pasaran la ofrenda, hermano. Ya nuestro pastor oró. Pasaran los diáconos a recoger la ofrenda.
Pueden pasar, hermanos diáconos, a los lugares, por favor. Y yo quisiera también explicarte, a decir, ¿por qué no oró, hermano? Porque tú ya oraste en tu casa para dar la ofrenda. Tú ya le pediste a Dios que pusiera en tu corazón el dar la ofrenda o el dar el diezmo. Yo solamente quiero recordarte el principio de la palabra de Dios y que lo hagas con esa actitud que dice la palabra de Dios, no con dolor, sino con alegría, con un corazón, sabiendo que hay una casa espiritual para ti y en esa casa espiritual hay necesidades. Y en esa necesidad es para que tú y yo podamos tener este lugar, venir a este lugar y en este lugar reunirnos y tener los servicios que te presta esta casa espiritual. Y en ese corazón, hermano, que Dios ha puesto en ti y bajo el principio de dar lo que de gracia habéis recibido. Entonces, y con esa alegría y ese corazón, por eso pasamos la ofrenda. Yo quisiera también, hermano, darte estos avisos, son importantes, son también las actividades que aquí en la iglesia se da. Y el próximo viernes hay reunión para damas, hermano. Si quieres, hermana, hay reunión a las 6:30 en el salón 7, aquí abajo. Por favor, ven este viernes 1 de julio. Hay ese discipulado para damas, para que tú aprendas temas relacionados con las damas. También te digo que también el viernes hay a las 6 de la tarde vía Zoom está el tema de iniciativa, que también es formación de nuestro carácter para tener esa iniciativa que a veces a muchos nos falta, muchos batallamos por tomar esa iniciativa en muchas formas de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra escuela, nuestro trabajo, en la iglesia. Entonces te invitamos, hermano. También hay reunión de adultos mayores el sábado 2 de julio a las 5 de la tarde en el salón 7. El sábado 9 de julio hay una reunión informativa para padres de Vinyará, los padres que tienen a sus hijos en Vinyará. También puedes acercarte a la hermana Tania Guillén, no sé si está en el lobby o aquí abajo, también puedes acercarte para pedir información sobre esta reunión, sobre los que tienen hijos en la escuela de Vinyará. El sábado 16 de julio, ya lo dijo nuestro pastor, hay un congreso de varones a la 1:00 y se van a tratar sobre el tema la sexualidad sana y la sexualidad plena ante los ojos de Dios. Y esto está escrito en la Biblia, hermano, para que también ahí tomemos esos parámetros. ¿Cuál es la sexualidad que Dios avala y en qué momento y en qué tiempo? Y si quieres también consejería, por favor, aquí en la iglesia llama a los teléfonos. Si tú no tienes los teléfonos, ahí en el lobby hay unos separadores, ahí están los teléfonos, puedes tomar un folleto y ahí puedes llamar para la consejería. Te los doy: 55 57 57 94 11, 55 57 57 94 11 y 55 22 48 87.
55 22 48 87. Son los dos teléfonos que te van a agendar tu consejería. También, si quieres este tema o temas anteriores, puedes pasar aquí al material de audio, se graban y puedes tomarlos, hermano, para repasar el tema que hoy fue de meditar sobre los falsos profetas y sobre las enseñanzas erróneas que pueden hacer presa de nuestra fe y capturar nuestra fe y desviarnos de la fe. ¿En quién, hermano? De la fe en Cristo, de la fe en tu Salvador, de la fe en tu Redentor, de la fe en la que tú y yo hemos sustentado y tenemos nuestro fundamento en esa roca que es Cristo Jesús, Señor tuyo y Señor mío. Alabado sea su nombre, hermano. Y también te informo, ¿verdad?, que ya está el 64% de avance para la adquisición de la consola de audio, que es la que nos está dando lata desde hace más de 4 años. Entonces ya se está avanzando, hermano. Y para todos los jóvenes hay un campamento juvenil de 11, 12 y 13 de agosto. Es en Puebla, el costo es de 1,500, incluye transporte y alimentos. Puedes comunicarte también a los teléfonos o con los líderes de jóvenes. Y me gustaría orar, hermano. Quisiera que te pusieras de pie para terminar este culto y repases este tema en tu casa. Creo que el tema el texto base es Mateo 7, hermano, pero el más completo que habla sobre este tema es 2 de Pedro 3. Entonces ahí, hermano, tomemos ese texto, repasemos, porque tú y yo, hermano, no estamos exentos. Dice la palabra, si tú y yo nos creemos fuertes, mira que no caigamos. Y esto lo dijo mi pastor también, es día con día, estar batallando para no caer en estas herejías que hacen daño a tu fe y que hacen daño a la iglesia de Cristo, y que quisiéramos que tu corazón fuera guardado, fuera protegido por la palabra de Dios, que es la única que tiene la autoridad suprema sobre cualquier hombre, porque vino de Dios para ti y para mí. Cierra tus ojos, Señor Jesús. Gracias porque tú hiciste ese sacrificio y porque muchos quieren quitar, Señor, hacer oscuro, Señor, ese sacrificio tuyo en la cruz, el que nos da vida, el que nos da esa fuerza, Señor, el que nos da también el perdón de nuestros pecados, Dios. Quita aquellas enseñanzas, Señor, que no vengan de la fuente inagotable que es tu palabra, Dios. Que no sea ese riachuelo, Señor, seco, porque ya no fluye tu agua, Dios, sino ese río de agua viva, Dios, que corre, Señor, como dice tu salmo. Ese río, Señor, que el árbol que está plantado junto a esa corriente de agua da su fruto a su tiempo y siempre está verde, siempre hay vida en él. Tu palabra, Señor,
es esa fuente inagotable de vida para cada uno de nosotros. Que no nos apartemos de tu palabra, Señor, por hombres que tal vez tengan una buena oratoria, un lenguaje muy ameno, un lenguaje muy motivador, sino aquella palabra, Señor, que confronta nuestra alma, Señor, nuestras emociones, nuestros pensamientos, Señor, y que nos hace ver nuestras carencias, Dios. Tu palabra, Señor, que nos da, Dios, ese aliento de vida todos los días, que nos levanta todos los días. Gracias, Señor, porque tú las escribiste, Señor, usando hombres, Señor, en diferente tiempo. Hombres, Señor, con un pensamiento único y un pensamiento central, no el pensamiento central de ellos, ni el pensamiento de su humanidad, Señor, sino el pensamiento del Hijo de Dios, que venía a dar vida al que estaba muerto, y de los cuales tú y yo somos uno de ellos. Gracias, Señor, por tener misericordia, y gracias, Señor, por oír otra vez tu palabra, Señor, y que tu palabra caiga, Señor. Ya está en nuestra mente, que caiga en nuestro corazón, Señor, para ser transformado, Dios, y mirar esa luz tan abundante, tan resplandeciente, Dios, que tú das a tu pueblo, a tus escogidos, Dios. Gracias, Señor. Ten piedad de nosotros, y que estemos, Señor, dando fruto, Dios, y atendiendo a tu palabra todos los días. Gracias, Dios. Alabado sea tu nombre. Llévanos con paz, Señor, a nuestros hogares. Protege y guarda, Señor, nuestra salida de este lugar y nuestra llegada a nuestros hogares. Protege al enfermo, sana al enfermo, Dios, y al que hoy fue confrontado, Señor, en su corazón, fortalécelo en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias te damos, y alabado sea tu nombre, Señor. Que la semana, Señor, y el día de hoy, Señor, tú estés con nosotros, recordándonos de dónde fuimos tomados, Dios, y a dónde vamos, Señor. Contigo o sin ti, Señor, ¿a dónde vamos? Que nuestra mirada esté en Cristo, y nuestra meta esté en Cristo, y nuestra meta celestial esté en esa segunda venida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Y ese aplauso es para Dios. Dáselo con todo tu ser. Y sigamos en este camino angosto, en esta puerta estrecha, en este camino que nos lleva a la luz, y en ese árbol de vida que es Cristo. Agradecemos tu compañía. Si deseas conocer las actividades de esta congregación, así como continuar aportando a la obra de Dios, puedes consultar la página en internet www.ilatinabj.mx.